son. Por eso, pero ¿quiénes son? Ahí debe de... Bueno, pues siendo las 9:03 de la mañana y agradeciendo su tiempo, su presencia y su puntualidad, sobre todo en respeto al tiempo de todas las personas que se han conectado el día de hoy, quisiéramos dar inicio a este panel. Bueno, no sin antes agradecer una vez más su participación y su presencia y sobre todo su interés en este tema tan medular. Bienvenidos al panel de violencia por razón de género, perspectivas para su análisis, prevención y erradicación. Y el día de hoy quiero darle la voz a nuestra directora general en Unión Mujer, en la Asociación Unión Mujer, a la maestra Paulina Musurrutia, para que pueda dar la bienvenida. Pau, por favor. Muchas gracias, Pau. Gracias a todos los que nos acompañan en el marco del 25 de noviembre, todas las personas que trabajamos y nos esforzamos porque niñas y mujeres tengan un mejor futuro. Sabemos que en el año hay 2 días coyunturales, en marzo, el Día de la Mujer, y en noviembre, en donde luchamos por la erradicación de la violencia de género. Y es por eso que desde Unión Mujer, la asociación donde presido, los esfuerzos de todo un equipo que creemos que niñas y mujeres pueden tener un mejor futuro, desarrollamos el DIVIGE, que ha sido una investigación para analizar los puntos de violencia de género en universidades. Llevamos 2 años con este esfuerzo, hicimos una primera entrega el año pasado, este segundo año cerramos la investigación en donde hemos descubierto muchas cosas, pero prioritariamente que la atención se tiene que dar en 4 niveles: prevención, actuación, sanciones y atención a víctimas. Y desde esa perspectiva siempre humanizante, siempre científica y propositiva, nos dimos a la tarea de buscar a 4 mujeres que luchan desde estas vertientes, desde estas 4 áreas, que serán las que hoy nos compartirán de manera muy puntual lo que ellas viven desde áreas muy diversas, en donde nos permitiremos escuchar, pues no para responder, sino para entender. Y luego nos permitimos invitar a algunas mujeres que lideran institutos de la mujer para hablar de algunas buenas prácticas que nos permitan todo en 1 hora y cuarto poder tener una visión más profunda. En Unión Mujer nos llamó enormemente la atención 2 datos en esta investigación del DIVIGE. Uno, que 1 de cada 2 mujeres ha sentido algún tipo de violencia en universidades, pero para mí hay un dato más grave, que quien la observó, solo el 16% hizo algo. Necesitamos una corresponsabilidad en toda la sociedad, entender que necesitamos procesos científicos y sobre todo protocolos que generen una mejor atención a las víctimas y sociedades de paz. Hemos generado un protocolo que estaremos acercando a las universidades y que para nosotros es un granito de arena importante para que esto trascienda, cambie y las mujeres se sientan seguras, plenas y felices. Muchas gracias de verdad por acompañarnos, porque esto no es un webinar, es el resultado de 2 años de esfuerzo liderado por la doctora Leti y por todo nuestro equipo, y que es un honor para nosotros compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Paulina, por esta bienvenida. Y bueno, pues una vez más agradecer a todas las autoridades de las diferentes dependencias que tienen que ver con el cuidado y la defensa de las mujeres que nos acompañan, las personas que nos acompañan también de centros de justicia para las mujeres, autoridades y miembros de las comunidades educativas y todas las personalidades que el día de hoy están aquí preocupadas y ocupadas por este tema tan medular como es justamente el cómo poder encontrar nuevas soluciones a esta problemática tan particular.
Para poder dar inicio con nuestra primera ponencia, quisiera presentarles a la doctora, bueno, voy a empezar, a compartir la presentación general, si me lo permiten, y quisiera empezar con nuestra primera panelista, que es la doctora Norma Leticia España Martínez, quien nos hablará de prevención de violencia, una mirada a la realidad de las instituciones educativas del nivel superior. Ella es doctora en Ciencias Administrativas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cuenta con experiencia en gestión de organizaciones y cultura organizacional. Cuenta con más de 10 años de experiencia como docente e investigadora en diferentes instituciones de educación superior del país a nivel profesional, licenciatura y posgrado, especializándose en temas como la gestión del conocimiento en las organizaciones, competencias administrativas y recursos humanos, cultura y diseño organizacional. Tiene colaborando en diferentes organizaciones, en el sector público y privado. Cuenta con un amplio conocimiento en el análisis de organizaciones, impartición de cursos de capacitación, consultoría privada, comunicación y evaluación de proyectos. Y actualmente es coordinadora de proyectos de investigación en nuestra asociación civil, Unión Mujer, y específicamente en este esfuerzo que es el DIVIGE, el Diagnóstico Integral de Violencia por Razón de Género en Instituciones de Educación Superior. Por favor, maestra Leticia, adelante y muchas gracias. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos. La verdad es como siempre un gusto pues compartir los resultados de un esfuerzo muy valioso que hicimos parte de, bueno, en todo el equipo de la asociación civil a la que formamos parte. Y también pues aprovecho para... Se apagó su micrófono. Leti, ¿puedes revisarlo, por favor? Perdón. Gracias, papá. Gracias. Gracias. Nos quedamos en aprovecho para. Gracias. Gracias, Pau. Pues aprovecho para agradecer a las universidades Oye, ¿y me la mandaron para que todos entraran o no? Gracias a todas las universidades participantes que nos apoyaron en este gran esfuerzo que, como bien mencionaba la maestra Paulina, más de 1 año y medio haciendo, tocando puertas a las universidades para poder, pues, conocer un poquito de la realidad actual en el tema de la violencia. Entonces, pues aprovecho además de agradecerles, pues mostrarle un poquito de los resultados generales que tenemos y para dar un poquito de contexto, les comento que fueron datos que recabamos a más de 7,000 estudiantes. Fueron 3 universidades las que nos permitieron hacer este esfuerzo, en donde abarcamos 8 estados de la República y bueno, les compartimos los resultados de manera general. Adelante, por favor. Bueno, por espacios educativos libres de violencia, yo creo que además de poder estar educándonos en diferentes aulas, pues lo que más también buscamos es poder estar tranquilos y en paz y sobre todo que los alumnos, las alumnas, pues siempre estén libres de cualquier tipo de violencia, ¿no? Adelante. Como parte de los resultados generales, pues bueno, encontramos que dentro de las instalaciones de las universidades, instituciones de educación superior, pues realmente la percepción de seguridad es relevante, en donde encontramos que más de 29% de los alumnos encuestados se sienten completamente seguros dentro de la universidad, 55% seguro. Afuera, la percepción de seguridad baja, en donde encontramos que solamente hay una percepción de seguridad del 31, casi 32%, solamente 5,3% se siente seguro fuera de las instalaciones y 26,6% seguro. Adelante. Alguna de las preguntas que teníamos en nuestro instrumento de recolección es en cuanto a la presencia de violencia. Si tú como alumno has presenciado algún tipo de violencia dentro de tu institución, encontramos que más del 49% efectivamente ha presenciado algún tipo de violencia, siendo principalmente la verbal y la psicológica las que más han presenciado. Al momento cuando se les cuestionaba si estos habían ayudado o defendido a la víctima, solamente el 16% afirmó que había ayudado a la persona que había sido violentada. Casi el 16%, 15,9%, confirmó que no supo cómo actuar al momento de esta presencia de violencia. Una de las otras preguntas era, adelante, Pau. Si han sufrido algún tipo de violencia dentro de la institución, encontramos que el 31,7% efectivamente ha sufrido algún tipo de violencia y son las mismas violencias que el haber ejercido, la violencia verbal y la psicológica, las que se han sufrido dentro
dentro de sufrido dentro de las instalaciones. Un dato muy interesante que tenemos aquí es que de ese haber sufrido, 28.3% son hombres y 34% mujeres. Este es un dato muy importante porque nos damos cuenta que no solamente las mujeres sufren violencia, y sí lo quiero dejar como muy, muy marcado. La violencia se da tanto para mujeres como para hombres, y también los hombres están sufriendo violencia dentro de las instituciones. Adelante. En la parte del agresor, les solicitábamos a los encuestados que si podían identificar cuál era el género de la última agresión que habían presenciado. En su mayoría mencionaron que era del género masculino, 65.5, seguido del género femenino, 26.6, y Ok, otros 7.9. En bien. cuanto a la víctima, en la mayoría destaca que la víctima era del género femenino, 59.2, seguido del masculino, 32.6, y otro 8.2. Eh, en la gran mayoría de los casos, las personas que estaban agrediendo se encontró que eran compañeros de clase, estudiantes y clases en común, o en un tercer lugar también se destacó algún docente, ¿no? Siguiente, por favor. Uno de los datos que creo que bueno, todos son muy interesantes, pero esto nos ayuda mucho para cómo vamos a actuar desde las instituciones, es el 86.3% de las agresiones no fueron denunciadas a las autoridades de la universidad. 54.5 no sabe si la universidad cuenta con un protocolo de atención y violencia por razón de género. Y ese es un dato que en lo personal es preocupante, ya que yo que tuve relación directa con las universidades están haciendo un gran esfuerzo en crear protocolos, en crear comités. Sin embargo, los alumnos afirman que no lo conocen, ¿no? 64.6% desconoce si la universidad cuenta con alguna instancia especializada en atender, capacitar o emprender para la eliminación de la violencia. 50.6% no sabe a dónde acudir en caso de de un caso de sufrir alguna violencia dentro de la universidad. Estos son datos que a pesar de que la universidad está haciendo, las instituciones de educación superior están haciendo esfuerzos en cuanto a crear protocolos, hacer capacitaciones, incluso dar acceso a asociaciones civiles para que hagamos alguna práctica, la realidad es que los alumnos, algo está pasando con una comunicación que no está llegando directamente esta información a los alumnos, o por lo menos cuando se les cuestiona, afirman desconocerlo. Siguiente, por favor. Ahora bien, ya casi para finalizar, eh, una de las preguntas que se hizo a los alumnos, y aquí quiero mencionar que fue abierta y que sí fue un trabajo muy, pues muy complejo para nosotros al momento de analizarlo, era una pregunta abierta en donde se les cuestionaba, bueno, ¿ustedes qué propondrían para poder mejorar, para poder prevenir la situación de violencia, ¿no? Y en una nube de palabras lo concluimos aquí, en donde resalta el crear protocolos, ¿sí? El crear capacitaciones, el que se denuncie la violencia, en donde se busca que el personal esté más capacitado en temas de violencia, un trato igualitario, más cursos, más prácticas, que haya cero tolerancia, seguridad, centros de ayuda, vigilancia en las instalaciones, atención psicológica, campañas de prevención. Sin embargo, son respuestas que, como ya mencioné anteriormente, las instituciones están haciendo esfuerzos, pero insisto, los alumnos, por lo menos los encuestados en nuestro proyecto, no alcanzan a estar seguros de que existen esas acciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, considero que es necesario que haya una comunicación, pues un poco más sensible, más estrecha con los alumnos, para que los alumnos realmente puedan en un siguiente momento, probablemente que les preguntáramos qué está haciendo tu universidad o conoces, que nos digan que sí, porque los datos es que la gran mayoría desconoce al momento de cómo actuar si ha presenciado algún tipo de violencia o si ha sufrido algún tipo de estas violencias de las que habíamos comentado, ¿no? Entonces, esto nos da a nosotros pues un poco de margen para hacer la siguiente propuesta, que parte de los protocolos que existen en las universidades, de las acciones, primeramente tienen que estar en la prevención. Muchas de las cosas que también he observado es que se está atendiendo la violencia cuando ya pasó, sino
que hace falta más mecanismos de prevención en donde podamos de alguna manera tratar de evitar la violencia tanto para hombres y para mujeres, ¿no? Actuación de las quejas, de las quejas desde que el alumno acude con algún tutor, algún docente, alguna instancia de la universidad y que se pueda dar un mecanismo de proceso hasta una queja ya de manera formal, porque bien sabemos que las universidades no sancionan, sin embargo, tienen mecanismos administrativos para poder proceder con la queja hasta que se formalice. Siguiente son las sanciones, poder acompañar a la persona desde la queja, que se levanta la queja, hasta la denuncia. Y un cuarto paso, un cuarto nivel es la atención de la víctima, y no solamente la víctima en el primer impacto, sino atención de la familia, atención del círculo cercano y sobre todo entender pues, que es un proceso en donde estamos actuando con alumnos y alumnas y sobre todo recordar que estamos hablando con estudiantes y personas, ¿no? Entonces, Perdón, doctora, le quedan 2 minutos. gracias. Gracias. Nada más, bueno, quería enseñarles de manera general estos datos, considero que son muy relevantes y adelante, Pau. Ya, me parece que sí. Y bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí dejo mi intervención y les agradezco muchísimo su atención. Gracias, Pau. No, muchísimas gracias a usted, doctora. Gracias por presentarnos estos datos que creo que son muy relevantes. Efectivamente, ha sido un trabajo de casi 2 años en el que ha sido recabar esta información en conjunto con algunas universidades, pero como bien usted lo menciona, lo que más importa y lo que más nos interesa en este momento es poder tener esta información para buscar ahora soluciones concretas que nos puedan ayudar a trabajar en equipo. Y bueno, pues agradeciendo la participación de la doctora Leticia, quisiera pasar con nuestra segunda panelista del día. Le queremos agradecer mucho a la doctora Miriam Georgina Alcalá Casillas su presencia el día de hoy. Bueno, ella nos hablará sobre responsabilidades por acoso en instituciones de educación superior. Es doctora en Derecho con summa cum laude por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en Derecho de la Información y licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con estancias de investigación en la Universidad Complutense de Madrid y certificación en interpretación jurídica por la Universidad del Salento. Actualmente secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán y profesora de universidad desde el 2010, con experiencia docente en diversas instituciones nacionales. Ha ocupado cargos como directora de transformación digital y coordinadora de la licenciatura en Derecho en modalidad semipresencial de la Universidad Autónoma de Baja California, además de colaborar en redes académicas, cuerpos de investigación y consejos editoriales. Sus investigaciones abordan temas como brechas de género en la política y el ámbito digital, estrategias de anticorrupción con perspectiva de género, derechos de identidad para las personas trans y ciberfeminismo, como publicaciones científicas y participación en eventos nacionales e internacionales. Doctora Miriam, muchísimas gracias. Le cedo el micrófono y bueno, pues todos muy atentos a lo que usted nos pueda compartir el día de hoy. Muchísimas gracias a todos, pues primero que nada por asistir o atender a estos foros tan importantes, ¿no? Para lograr o avanzar un poquito en el tema de el género, de buscar la equidad de género. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, pues hoy yo les voy a platicar un poco de lo que se está trabajando desde el Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán. Sabemos que esta frase es ya muy conocida por varios, tanto en los cinéfilos o en, pues bueno, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿verdad? Pero no me refiero nada más a los superpoderes, sino a cualquier poder, el poder de hacer algo, el poder de tener una responsabilidad en el servicio público, pues eso ya conlleva una consecuencia o una obligación para nosotros como servidores públicos. Siguiente, por favor. Y bueno, el término de responsabilidad, yo les traigo algunos conceptos. Esta presentación se las dejo a su disposición para cuando tengan oportunidad ahora, por eso. de Una disculpa, se apagó su micrófono. Sí, adelante. Gracias. Sí, gracias, se apagó. Bueno, les dejo los conceptos en la presentación para posterior consulta, pero a grandes rasgos lo que les quiero compartir es que desde el sector público, desde el servicio público, independientemente del tipo de función
o de servicio público, pues tenemos la responsabilidad de buscar la igualdad de género, la equidad de género y avanzar en protocolos y mecanismos para la protección, pues de no nada más de las mujeres, sino de todas las personas que se sientan vulnerables o de cualquier grupo o sector social, pues debemos buscar desde el servicio público esta igualdad, ¿no? Y esta equidad. Siguiente, Pau, por favor. Y bueno, legalmente, ¿qué nos ampara o a qué tenemos que atender? Desde el nivel federal, el artículo primero constitucional, es decir, el derecho a la igualdad y no discriminación, buscar esta equidad de género. En el Código Penal Federal estamos también, pues, sujetos a que si cometemos algún acto de acoso o pues sí, de acoso, establece sanciones que van desde las multas hasta sanciones penales como pena privativa de libertad, ¿no? Para las personas que cometen algún tipo de acción de acoso o violencia de género. Igualmente, desde la Ley Federal del Trabajo, para nosotros como servidores públicos, pues se prohíbe el acoso, el hostigamiento laboral y es algo que tenemos que atender desde la función pública. Siguiente, por favor. En el ámbito federal, como ya todos saben, pues ahí está la legislación o la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Educación Superior. Aquí yo me quiero detener en cuanto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es muy nueva. No nada más aplica en el sector público, sino también ya sanciona particulares en caso de que cometan alguna falta administrativa o un acto de corrupción. Y en este caso, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, nos obliga a todas las instituciones, tanto académicas como públicas o de cualquier servicio o trámite, a actuar ante casos de acoso y hostigamiento en el trabajo con sanciones administrativas para funcionarios que incurran en estas conductas y, por supuesto, para las universidades públicas y todos sus colaboradores pues son sujetos a estas responsabilidades. ¿Por qué es tan importante? Aquí hay que distinguir, en otros foros he tenido la oportunidad de abrir el debate con estudiantes y profesores y empleados, preguntándoles si saben quién es un servidor público o quién puede ser sujeto de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y en lo general, casi todas las personas consideran que nada más los directivos, ¿no? El personal directivo está sujeto a cumplir con estas leyes y pues no. El servicio público implica cualquier actividad que se realice en el sector público, por eso insisto tanto en el servicio público, cualquier persona, empleado, trabajador, académico que reciba recursos públicos, pues es susceptible de ser un servidor público, es un servidor público y por lo tanto está obligado a cumplir con esta Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es decir, si yo como estudiante fui acosada o sufrí de violencia de género y hago mi denuncia en el órgano interno de control correspondiente o en la dependencia o en la unidad específica, que atiende este tipo de casos de violencia de género y el funcionario es omiso, pues está incumpliendo con una obligación, ¿no? De atender cualquier denuncia y aplicar cualquier protocolo o mecanismo que se tenga al interior de la institución, sin dejar fuera que también puede ser penado por el Código Penal, tanto el federal como en los que apliquen de manera estatal. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, aquí rápidamente no me voy a detener a dar lectura, solamente compartirles que el Código Penal de Michoacán sí establece tanto el hostigamiento y el acoso sexual. Igualmente, pues en armonía a las leyes generales y federales, tenemos la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Responsabilidades Administrativas en Michoacán, que también pues ya hemos recibido desde el Sistema Estatal Anticorrupción denuncias de manera anónima. Algo bien importante y que también lo comentó la doctora Leticia, pues es que las personas que denuncian también se sienten vulneradas o sienten que van a ser sujetas a algún tipo de amenaza o algún tipo de represión o consecuencia cuando denuncian, ¿no? Entonces es muy importante también que las instituciones públicas y las privadas
implemente mecanismos de protección a los denunciantes para que sean de forma anónima estas denuncias y que no haya algún tipo de consecuencia por parte a los estudiantes aquí. Como nos señaló la doctora Leticia, pues prácticamente los estudiantes son los que son más vulnerables, ¿no? Porque están sujetos a una posición de poder, tanto de profesores como de directivos. Entonces, nosotros como directivos tenemos que implementar estos mecanismos y estos protocolos para que el estudiante o la profesora o la empleada administrativa operativa pues se sienta con la confianza de que si va a denunciar no va a haber un tipo de represalia, ¿no? O una consecuencia por este tipo de denuncias. Y en el caso de que hagan, pues que sean omisos, como yo les comentaba, los funcionarios, pues entonces ya se les aplicaría la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas de orden o de origen local, ¿no? Complementando la legislación general y como les comentaba, pues sin que sea restrictiva de que se aplique nada más la ley o el código, se pueden aplicar todas las sanciones y también las sanciones que tengan previstas al interior de su institución. Puede ser una inhabilitación, una suspensión, una amonestación, pero casi todas las universidades, o les comparto que aquí en Michoacán, pues sí hay un protocolo de atención a la violencia de género para recibir las denuncias correspondientes. Hablo también como con otra cachucha, como profesora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También tienen protocolos para la atención de la violencia de género. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, Aprovecho de aquí, mencionar que quedan 3 sí, minutos, perdón. sí, muchísimas gracias. Me voy rapidito, nada más para comentar cuál es el marco de responsabilidades ante el acoso. Pues tanto para las personas involucradas como para las instituciones donde se está llevando a cabo el acto. Como les comentaba, la Ley General de Educación y a sus homólogas estatales deriva en normativas internas dentro de las universidades o de las instituciones, bajo la premisa de que deben aplicar, como ya les había comentado, modelos y protocolos con enfoques integrales basados en derechos humanos y con apego a las normas internacionales y nacionales, tanto para prevenir. Yo creo que tenemos una cultura en México más bien de sancionar y debemos enfocar todas nuestras acciones o de lo más posible a prevenir, como señalaba también la doctora Leticia, porque no nos ganamos mucho con sancionar si no tenemos una cultura de la prevención, de qué vamos a hacer antes de antes de que se cometa el acto de violencia. Porque si bien se puede reparar el daño, se puede sancionar a la persona que está cometiendo el acoso, el hostigamiento, pero pues nunca vamos a poder reparar un daño psicológico, ¿no? Un daño moral que tiene la víctima. Entonces, bueno, todas las protocolos y medidas que debemos tomar desde las instituciones, sean educativas o sean del sector público, pues tiene que ir encaminado a la cultura de la prevención. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, aquí más que comentarles, pues ustedes ya lo saben, los tipos de acoso y tipos de violencia, ya sea psicológico, sexual, laboral, académico, digital o cibernético, tienen algunas vías de atención legales desde materia civil, penal, administrativa, laboral, y dentro de las instituciones debe conformarse también un comité de ética con códigos de conducta, con códigos de ética aplicables que también pues tienen sus sanciones, ¿no? Y sus medidas de prevención dentro de estas instituciones. La siguiente, por favor. Sí. Doctora, nos queda un minutito. Gracias. Sí, pues ya nada más compartirle en este minuto rápidamente que nosotros desde Michoacán hemos impulsado a través de la presidenta del Comité de Participación Ciudadana un modelo de impulso a la ética pública aplicable para todas las instituciones públicas de Michoacán, que está conformado como un ejemplar de código de ética, de comité de ética y un código de conducta, así como instrumentos para la prevención de conflicto de intereses, de gestión de riesgos, de control interno y sobre todo de sistemas de atención a dudas, dilemas éticos y denuncias por parte de todos los involucrados, no nada más de estudiantes, profesores, sino también a terceros interesados como serían proveedores o cualquier participante con la institución pública.
Y pues hasta aquí es cuanto. Si hay más bien alguna pregunta o alguna duda, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Doctora Miriam, le agradecemos muchísimo su claridad y sobre todo el podernos plantear de una manera tan clara todo este proceso y todos estos recursos con los que contamos. Muchas gracias por su participación y efectivamente si alguna persona tuviera alguna pregunta, nos pueden hacer llegar sus preguntas. No contaremos como tal con un espacio para preguntas y respuestas, pero sí podemos buscar la manera de podérselas hacer llegar y después responderles. Le agradecemos muchísimo, doctora Miriam, que tenga excelente día y gracias por todas estas aportaciones y a seguir trabajando en equipo. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora vamos a dar paso a nuestra tercera panelista. Nuestra tercera panelista, voy a dejar de compartir un momentito, es la doctora Cristina Rodríguez. Me voy a permitir leer un poquito de su currículum. La doctora María Cristina Rodríguez García, ella nos estará hablando sobre la atención a las víctimas desde una mirada psicológica. Es doctora en investigación de la comunicación, maestra y licenciada en psicología, investigadora y consultora en narrativas políticas y asuntos de las mujeres, activista contra la violencia y las industrias de explotación de las mujeres. Ha cursado estudios en investigación para la efectividad de las políticas, defensa internacional de los derechos humanos, estudios sobre el fenómeno de la prostitución en industrias de explotación y violencia hacia las mujeres. Ha sido integrante de la delegación oficial mexicana ante la Comisión Jurídica de la ONU 55, ante la Comisión Jurídica de la Mujer 55 de la ONU y representante de la sociedad civil ante la OEA, la CEPAL y la ONU. Actualmente es investigadora de la División de Familia y Género del Centro de Investigación Social Avanzada, el CISAD. Y bueno, pues a mí me da mucho gusto presentar la doctora, sobre todo porque creo que esta mirada también desde la parte psicológica, pero sobre todo desde la parte humana y concreta de quién estamos hablando, es muy importante. Y bueno, sabemos que usted nos ayudará a regresarle esa parte humana a este proceso. Muchísimas gracias, doctora. Adelante. No, aún no lo escuchamos. Déjeme ver si allá. Hola, Adelante. hola. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a Unión Mujer, gracias a Paulina Mosorrutia, a Pau Suárez, gran amiga, por permitirme compartir un poquito de las reflexiones de este trabajo, que es el trabajo con diferentes instituciones, grupos, con mujeres violentadas, con diferentes grupos que trabajan en el tema de la atención. Entonces, pues bueno, un poquito tú lo planteabas, Pau, como de decir, bueno, es cómo podemos humanizar estos procesos. Y una de las grandes preguntas en este trabajo de acercarnos a capacitar, a formar, a investigar sobre lo que es la violencia de género, una de las preguntas más comunes que encuentro es, ¿qué hago yo? ¿No? O sea, ¿cómo respondo? ¿Qué hago? La mayoría de las personas, incluso con la buena intención de responder ante la violencia, no saben qué hacer si observan algo o si sospechan de algo. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces hay, digamos, en el tema de violencia por razón de género, de las diferentes formas de violencia, hay primero una mirada y una exigencia sobre las instituciones, y esto es bien importante porque genera un proceso de tensión institucional. O sea, se espera que las instituciones, ya sea educativas, de gobierno, políticas, etcétera, respondan bien y respondan rápido. Pero luego también cuando vemos al interior de las instituciones en estas tensiones, muchas veces no se sabe qué hacer. Primero, a veces es un no atender en el tema, o sea, un no haber atendido en el tema, entonces no tienen protocolos, no saben qué hacer, nunca había pasado, pero también muchas veces es la complejidad de los temas. Cada vez vemos temas de complejidad que paralizan mucho los procesos institucionales o, por ejemplo, en las empresas. Por ejemplo, un caso que recientemente me comentaban, pues era de una trabajadora que ella, pues en su tiempo libre, pues se tomaba fotos de tema sexual y las vendía en OnlyFans. Pero esto llegó pues a los alumnos, a la empresa, y entonces era como un conflicto, ¿no? De intereses, de entonces, ¿qué hacemos con esto? Ella está ocupando su tiempo libre, ella lo está consintiendo, es cómo respondemos ante estas realidades, ¿no? Porque ella argumentaba, pues es como acá yo cumplo con mi trabajo, me porto bien, hago todo lo que tengo que hacer y lo hacía, pero fuera de este espacio generaba otro tipo de actividades que entraban en conflicto, que generaba otro tipo de tensiones dentro de la institución. Entonces, son el tipo de casos cada vez más complejos que vemos. Entonces, primero, observar esta tensión que va a haber siempre en los casos de violencia. Siempre va a haber una tensión
institucional sobre cómo responder, una atención externa que viene por la presión de responder bien adecuadamente, como nos comentaba la doctora, pues acorde a la ley, acorde a la perspectiva de derechos humanos, a la perspectiva de género, y también pues ahora también es la respuesta, la exigencia también de decir de cómo lo hacemos para humanizar a los procesos, para dar una respuesta humana. Entonces, mucho de lo que se ha reflexionado, vamos reflexionando todos, es cómo le hacemos para mejorar estas intervenciones que, como decíamos, suceden en tensión, tienen que ser rápidas, no impulsivas, ¿no? No impulsivas, pero sí que respondan, porque muchas veces son situaciones de riesgo inmediato para la vida o para la integridad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es cambiar el enfoque. Les quiero platicar un poquito como de 3 cosas que podemos hacer para cambiar el enfoque. Primero es cambiar un enfoque que se ha centrado mucho en la parte individual. O sea, hemos observado mucho la violencia como en una situación particular donde hay un agresor, hay una víctima, hay un hecho, hay un daño, y entonces observamos y nos centramos en eso. El problema de este enfoque muy individualista es que se nos olvida la dimensión comunitaria, cultural de la violencia. Entonces, muchas veces las campañas, los esfuerzos que se hacen para atender están enfocados en tu víctima denuncia. Tú acude a la oficina, ¿no? Pedimos primero tu denuncia, tú ven a la oficina, al lugar donde denuncias, tú haz el proceso, tú ponte la carga. Entonces, en la medida en que vamos comprendiendo, por ejemplo, adquiriendo el enfoque de trauma, vamos comprendiendo que ponerle esa carga a las víctimas es tremenda y es terrible. Que la gran mayoría de las víctimas no va a tener los recursos en ese momento para ir a denunciar y meterse en un proceso formal de denuncia. Entonces, no estoy diciendo que los procesos formales no sirvan, son súper necesarios porque dan un camino objetivo y seguro para caminar en la respuesta a la violencia, pero tenemos que considerar que no todos los esfuerzos institucionales pueden estar en un mecanismo formal de denuncia, porque justamente comprendemos el dinamismo del dolor humano, de la destrucción que genera la violencia, que no permite muchas veces realizar este proceso hasta años después o incluso nunca en un proceso a lo largo de la vida. Entonces, un enfoque centrado en lo individual no nos permite comprender, ¿no? Entonces, además, en este enfoque individual, pues también, por ejemplo, nos enfocamos solamente en el agresor, pero dejamos de ver el ambiente y cada vez más vamos comprendiendo más cómo los ambientes nutren la violencia. No es solamente un acto individual, una decisión voluntaria de una persona de dañar, de generar un daño, de someter, de violentar, de abusar, de convertirse en objeto, sino es todo el ambiente que, digamos, aplaude, nutre, impulsa ese acto de violencia, que se hace ciego y es una forma de complicidad, o lo contiene, lo denuncia, lo sospecha, o sea, es qué hace el ambiente alrededor. Entonces necesitamos, dejar no dejar, sino ampliar la mirada, de esta mirada de solamente ver los actos cuando suceden los casos en las diferentes instituciones y ver los contextos. ¿Qué pasa en los contextos? Hay, y lo vamos cada vez reconociendo más, instituciones que son como nutridoras de la violencia, o sea, que favorecen, no sé qué palabra usar, que favorecen la violencia por el entorno institucional, por las narrativas, por los mensajes que van diciendo entre los mismos empleados, por la forma en la que se fue construyendo, por ejemplo, las empresas. Hay empresas que tienden más a la violencia por su historia o por el ramo en el que operan. Entonces necesitamos observar esta parte de los contextos. Entonces es pasar de un enfoque de ver solamente el hecho a ver los contextos, que sería un enfoque comunitario, y entonces también pasar de este enfoque de colgar todo, de que la víctima denuncie y el agresor sea sancionado, a un enfoque de responsabilidad comunitaria. O sea, todos Doctora, conocemos me quedan el 2 tema. minutos, perdón. Gracias. Todos sabemos qué hacer y todos nos participamos de eso. La segunda parte es pasar de un enfoque polarizado a un enfoque corresponsable. O sea, muchas de las respuestas son reactivas, son rápido lo despedimos, rápido lo hacemos, rápido reaccionamos, rápido sancionamos, un enfoque muy punitivo de despedir, de tapar, y entonces no nos enfocamos como en esta parte corresponsable
de decir, necesitamos no solamente castigar o poner en el grupo de buenos y malos, ¿no? O sea, es como, también hay hombres, como nos daban en los datos, que son víctimas de violencia y entonces no podemos caer en estas polarizaciones porque no nos permiten justo ampliar la mirada. Y el tercero es, pues, pasar justo de un enfoque reactivo a un enfoque comprensivo. O sea, hemos asumido mucho este discurso de analizar el poder como la causa de la violencia, pero hay muchas otras causas que no estamos viendo. El tema de las heridas que tiene que ver con la sexualidad, el tema de la comprensión hasta de la propia persona, de la autonomía, de la agencia. Por ejemplo, una vez una muchacha me preguntaba, una chava me decía, ¿cómo, me puedes decir cómo sé yo si consentí un acto sexual? ¿Cómo sé yo, no? Esta pregunta tan genuina, tan profunda hay una confusión interna y es donde sucede en muchos casos, por ejemplo, en las universidades sucede en ambientes de fiestas donde había alcohol, drogas, donde no había un proceso de conciencia, donde no había, pues había una libertad viciada de ambas partes. Entonces, bueno, esos son los casos a los que nos enfrentamos, entonces necesitamos ir a las causas profundas, más que describir solamente la violencia como sucede, sino comprender qué está pasando, qué pasa en el corazón de los hombres universitarios, qué pasa en el corazón de las mujeres que están permitiendo estas situaciones de violencia y recibir esas dudas sin espantarnos Nos estamos de decir, quedando sin tiempo, perdón, doctora. Gracias. cierro ya con esto, recibir estas dudas y recibir que hay una complejidad humana que necesitamos escuchar para poder responder genuinamente, sin polarizar, sin enfocarnos solamente en cargarle a la víctima y sin ser reactivos para tener un enfoque más integral. Muchas gracias. Doctora María Cristina, le agradecemos muchísimo su participación y esta mirada, pues justo de regresarle la humanización a estos procesos, ¿no? Entender que detrás de todos estos procesos, que si bien son necesarios para poder tener procesos justos para todas las personas, pues hay personas específicamente con una realidad, con unas heridas y también con un proceso que hay que cuidar. Muchísimas gracias por su participación y bueno, pues daremos ahora paso a nuestra siguiente ponente. Voy a permitirme compartir la pantalla para presentarla también. Ella es la doctora Alma Alejandra Soberano Serrano. Nos estará hablando sobre atención a la violencia de género contra las mujeres, defensa jurídica con perspectiva de género y derechos humanos. Muchas gracias, doctora Alma. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, con maestría en Administración Pública y doctorado en Estudios Regionales por la Universidad Autónoma de Chiapas. Cuenta con perfil PRODER y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Nacional de Investigadores, perdón. Se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California desde el 2016, en donde imparte clases de licenciatura en Derecho, así como en los posgrados de maestría en Ciencias Jurídicas y maestría en Proyectos Sociales. Es integrante del cuerpo académico Innovación, Gestión Estratégica y Desarrollo Regional, así como del grupo interinstitucional y multidisciplinario que da seguimiento a la alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Baja California. Sus líneas de investigación son género y derechos humanos, capital social y migración y derechos humanos de grupos vulnerables. Le agradecemos muchísimo, doctora Alma, el que esté con nosotros el día de hoy y que pueda compartir con nosotros pues toda su experiencia y sus conocimientos. Y bueno, sin más, le cedo la voz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paulina. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Voy a poner mi cronómetro para tratar de ajustarme muy bien a los minutos dados. Y bueno, este trabajo o esta plática que quiero darles está basada sobre todo en las experiencias que me han tocado vivir desde el momento en el que iniciamos la investigación para hacer el informe de la violencia de género contra las mujeres en Baja California, que tiene una metodología muy interesante porque nos ponemos a no solo revisar documentos, sino a entrevistar a autoridades, pero también a colectivos de víctimas. Y entonces quiero retomar lo que escuché de nuestra, sí, adelante la siguiente, por favor, de la ponente anterior, justo en esto de que la atención a la violencia es algo que debe de hacerse en colectivo. No solamente porque la unión hace la fuerza o porque desafortunadamente en México los procesos judicializados aún son consideraciones que hay que pelear para obtener de manera más eficiente,
sino también porque esta naturaleza que nos da el trabajar en grupo nos permite tener alianzas que son muy necesarias para cosas que luego no vemos venir hasta que no necesitamos conocer a la organización, al abogado, a la persona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, defender los derechos desde una perspectiva de género y derechos humanos significa garantizar justicia equitativa y protección integral para todas las personas, sin importar su género. La siguiente, por favor. Como les comentaba, desde que empezamos con este proceso de la alerta de violencia de género, nos dimos cuenta que las organizaciones sociales tienen una serie de comentarios que más que quejas son sugerencias que debemos atender desde ya, sobre todo las autoridades, para garantizar esta atención a los derechos de las mujeres y que van más allá de lo que nos dicen las leyes. La verdad es que en México las leyes están a veces muy bien hechas. Lo complicado es efectivamente su aplicación y ejercicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos escuchado que nos digan que las actitudes de las autoridades, sobre todo de las fiscalías, son misóginas, son revictimizantes en el sentido de que no hay credibilidad por parte de quienes acuden a las instituciones, con estas situaciones en las que luego nos contestan, pues no hay un médico que te atienda o no tenemos un intérprete o consideraciones que deberían de estar ahí porque pues está no solo en el organigrama y en la estructura, sino es un funcionario público que aparece en las obligaciones que deben darse, ¿no? También nos hemos encontrado que en zonas rurales e indígenas la atención es muy precaria cuando la hay. Aquí, por ejemplo, en San Quintín tenemos una fiscalía que puede atender a las mujeres víctimas, pero que generalmente no tiene un intérprete y las mujeres de San Quintín son generalmente mixtecas, por ejemplo, ¿no? O la necesidad de aplicar la perspectiva de género. La siguiente, por favor. Les decía que, también la siguiente, por favor, les decía que para esto de la atención de la violencia contra las mujeres desde el aspecto procesal, tenemos una serie de leyes y normas que las aprendemos en clases en la escuela, ¿no? Ahí está la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sobre todo cuando nos habla de órdenes de protección o cuál es la forma en que se deben de atender estos casos, o el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que nos habla de las denuncias y las protecciones especializadas, o la Ley General de Víctimas, que nos habla de las medidas de asistencia y atención y cómo deben pedirse. Aquí es súper interesante porque de esta ley derivan o deben derivar los protocolos de atención especializada. Sin embargo, no todos los estados de la República tienen protocolos de atención especializada. En el caso, por ejemplo, de Baja California, es una de las observaciones más presentes que hemos hecho en seguimiento a la alerta de violencia de género. Y bueno, ahorita estamos con la situación de que ya están hechos, pero están en firme. Entonces todavía no se han implementado en sí, ¿no? Por favor, la siguiente. Muy bien. El procedimiento es un procedimiento que se inicia como en las carpetas de investigación tal cual, ¿no? Sin embargo, hay precisiones que nos hacen ver desde el inicio que hay cierta reticencia en ocasiones por parte de las autoridades para dar este seguimiento como se debe. Por ejemplo, tenemos todos esta consciente idea de que gracias a la jurisprudencia del caso de Buendía, todos los homicidios contra mujeres deberían de ser catalogados como feminicidios, pero pues luego igual hay que reclasificarlos, etcétera, etcétera. Y esto es algo que parte de una autoridad que no lo realiza, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, también otra cosa que nos ha ocurrido es que nosotros como personas tenemos que, porque sabemos que es la forma en cómo nos van a atender, acudir a la fiscalía especializada del delito. Sin embargo, ninguna ley nos obliga a que seamos nosotros quienes tengamos que ir a la especializada. En estricto sentido, la ley nos dice cualquier fiscalía te debería de atender y en dado caso canalizar. Pero bueno, ya cuando llegamos a la fiscalía, a la especializada, supongamos en atención a violencia contra las mujeres, lo siguiente que tenemos que hacer, bueno, la denuncia generalmente la presentamos de manera verbal. Si no nos quieren aceptar una denuncia de manera verbal o nos dicen que hay que esperar horas, que tampoco eso está normado en ninguna ley, o algo que vea que nos están omitiendo la posibilidad de hacer la denuncia,
En todas las fiscalías hay un teléfono, aquí es rojo, yo me imagino que es rojo en la mayoría de las fiscalías, en los que se puede hacer en ese momento una denuncia de asuntos internos y decir, oiga, en este momento estoy aquí, el fiscal, la persona que está atendiéndome no quiere levantarme la denuncia para que se tomen las cosas como deben de ser, pero si no, no hay que olvidar también que esta denuncia se puede presentar por escrito para que entonces tengamos un acuse y con eso podamos dar por sentado que nos presentamos a denunciar, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de hacer al momento de presentar la denuncia? Primero, preparar la información básica de los hechos. Recordemos que en materia de derechos humanos, el qué, cómo, dónde y cuándo son fundamentales. Yo creo que la regla de oro para defender las situaciones de defensa de derechos humanos de las mujeres es justo el poder documentar todo lo que está ocurriendo y lo que no está ocurriendo. Es decir, podemos desde el principio, aunque no sea obligatorio y si conocemos al agresor, llevar fotografías, mensajes, chats, informes médicos, todo lo que nos pueda servir para abonar a nuestra denuncia. Esta denuncia debe entonces ser recibida por la agencia del Ministerio Público e integrar la carpeta de investigación y en ese caso también se deben solicitar las medidas de protección. Hay que recordar que desde la Ley General de Acceso a la Vida de Mujeres Libres de Violencia o el Código Nacional de Procedimientos Penales, para el caso de la violencia contra las mujeres, estas medidas de protección van desde la prohibición del agresor a acercarse o comunicarse con la víctima hasta la vigilancia policial en el domicilio o el acompañamiento a la víctima por parte de las autoridades para que no se sientan hostigadas, o en casos más extremos, el hecho de poder acudir hasta un refugio, ¿no? Estas medidas deben ser implementadas en a más tardar 24 horas. También es Doctora, importante... ¿Sí? aprovecho a mencionarle que le quedan 2 minutitos. Muchas gracias. También es importante recordar que en el caso específico de los derechos de la mujer, para el caso de los procesos, se tiene la obligación desde un principio de contar con asistencia legal, pero también con asistencia psicológica y con asistencia médica. En resumen, o sea, si tuviésemos que decir cuáles son los derechos que tiene la víctima en el proceso, estos derechos son a la protección inmediata, a recibir un trato digno y sin discriminación. Este es fundamental. Desafortunadamente, el hecho de que todavía hayan comentarios que vulneran más no solo a la persona víctima directa, sino a las indirectas, es algo que se debe trabajar desde las instituciones y creo que ahí va una de mis principales críticas a lo que se refiere al sistema educativo en derecho. En derecho no tenemos cursos orientados en específico a la atención de protocolos o de perspectivas de género en los procesos judiciales. Eso es algo que se debe de cambiar a la voz de ya en las universidades. También está el derecho a la información sobre el estado de la denuncia. En todo momento la víctima tiene derecho a saber en qué momento procesal está y cómo va su expediente. El derecho a la asesoría legal gratuita y a otros apoyos especializados. Y el derecho a la reparación de daño en el caso de que la resolución sea favorable. La siguiente, por favor. La siguiente, creo que esto también, y bueno, ahí vamos. La siguiente, por favor. Muy bien. Atender la violencia de género contra las mujeres no solo es un acto de justicia, sino una responsabilidad compartida que asegura la seguridad, dignidad y el derecho de vida en paz. Cada acción cuenta en la construcción de una sociedad libre de violencia. ¿Es cuanto? Gracias. Doctora, le agradecemos enormemente el que nos presentara de una manera tan ágil y tan concreta todo este proceso, porque creo que es prioritario que lo entendamos y sobre todo que podamos actuar en consecuencia. Muchísimas gracias por su participación, doctora Alma, y pues a seguir uniendo esfuerzos. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora pasaríamos con nuestra siguiente panelista, que en este caso me voy a permitir, voy a dejar solo la portada y después quitaré la presentación. Les quiero presentar a la maestra María Jimena Céspedes Arboleda. Ella nos estará presentando el trabajo desde las asociaciones civiles, específicamente desde Fundación Nana.
Es licenciada en Derecho y actualmente está cursando una maestría en Intervención de Violencia de Género. Es presidenta y creadora de la Fundación Nana. Es consultora desde hace más de 15 años en comunicación digital, relaciones públicas y manejo de crisis. Tras la muerte de su hija de 18 años, Ana María, por feminicidio, ha volcado su conocimiento para desarrollar estrategias de comunicación, educación y justicia que permitan detectar y prevenir la violencia de género y el feminicidio, principalmente en mujeres jóvenes y en su entorno. Maestra María Jimena, le agradecemos inmensamente que nos acompañe el día de hoy y pues por favor le cedo el uso de la voz para que pueda compartirnos pues su experiencia y sobre todo el trabajo que hace su asociación. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Digamos que yo vengo más a contarles una historia. Para que sepan, mi hija se llamaba Ana María Serrano Céspedes, ella tenía 18 años, ya estaba en la universidad, acaba de entrar a estudiar medicina en la Universidad Panamericana. Fue víctima de feminicidio el 16 de septiembre del 2023 en nuestra casa. El exnovio entró, llevaban 2 meses y medio de haber terminado la relación y digamos que ahorita él está en la cárcel, fue detenido el 16 de septiembre, todavía no tenemos juicio, estamos apenas, digamos que en las primeras etapas porque ha habido un amparo del amparo, pero pues digamos que por lo menos sigue en la cárcel. Yo les vengo a contar qué fue lo que pasó con Ana María. Ana María tuvo un novio, como les digo, desde el noviembre de 2022, estuvieron de novios prácticamente año y medio. Antes de terminar el colegio, Ana María me comentó que como que ya no se sentía bien, que él estaba siendo muy celoso, que se molestaba porque se ponía la falda que le había regalado para ir a un concierto de una amiga. Entonces, pues, yo sí le dije a Ana María, pues ya para qué sigues, sí, pues ya vas a terminar el colegio, ya es una nueva etapa de la vida y este muchacho se iba a estudiar al extranjero. Y ella me dijo, sí, terminando todos los eventos que tenemos ahorita, terminamos y eso fue lo que ella hizo. Nosotros no sabíamos que Ana María sufría violencia psicológica en el noviazgo y que la sufrió prácticamente desde el inicio. Sin embargo, prácticamente todas las pruebas están actualmente, obviamente, en la fiscalía y en el juzgado. Sin embargo, hace poco más de unos 3 meses encontramos una carta que este muchacho le había escrito y que quiero leérselas, que dice, perdóname por lastimarte, nunca tuve la intención de hacerlo, fui muy tóxico contigo, quería controlarlo todo para protegerte, pero es evidente que te hice mucho daño. También mis celos fueron los que terminaron esta bonita relación. No espero que quieras volver conmigo. A mí me gustaría ser tu esposo y el padre de tus hijos, es lo que más anhelo. Pero también entiendo que me la he pasado terminante una y otra vez y es cansado. Esta carta que encontramos, si lo hubiera encontrado yo en el momento en el que habían terminado, yo lo hubiera leído y hubiera dicho, pues, pobre muchacho. Sin embargo, cuando uno la ve con una perspectiva de género y con la posibilidad, porque aquí les quiero dejar claro a todos, el feminicidio y la violencia no son exclusivas de un género, no son exclusivas de una clase social, no son exclusivas de una raza, no son exclusivas de la edad. Sin embargo, de acuerdo con las estadísticas y que nos comentaron hace un momento, digamos, empieza la violencia de género en etapas muy tempranas, en etapas de noviazgo que empiezan alrededor de los 13, 14 años, que son muy palpables en la etapa de la universidad y que se pueden perpetrar el resto de la vida si es que no pasa como le pasó a Ana María, que el peligro más grande, y para que todos lo sepan, desde el momento en donde una víctima termina con un victimario, por decir así, o con un agresor, generalmente el riesgo más grande es dentro de los 3 meses siguientes a que termina esa relación, porque es cuando la persona, y se los voy a decir tan claramente como decía la carta, el problema es que pierde el control. ¿Qué es lo que pasa en un tema de agresión por violencia de género? Primero, es una necesidad de control, que efectivamente todas las señales de violencia se encontraban dentro de esa carta. La primera es la necesidad de control, porque la pareja siempre quiere saber en dónde estás, qué haces, quiere tener controlada la vida. La otra, celos. Todos hemos sentido celos en algún momento. Sin embargo, los celos, cuando comienzan a ser enfermizos de no puedes estar con tus amigas, no puedes andar con, inclusive, para que les cuente, Ana María, este muchacho casi siempre le decía que no podía venir con su familia, que ella era la que tenía que ir con la de él. Claro, en el tema de control y también los celos de estar incluso con la familia. La otra hay algo que se llama respeto al consentimiento. Esto significa
que no sé si lo han sentido, pero en muchos casos, y no solamente en el tema de violencia de género, cuando hay bullying, cuando hay abuso, cuando hay humillaciones, lo que pasa es que le dicen a la víctima que eso no es lo que había dicho, eso no significa lo que ella había entendido. En general, lo que hacen realmente es que no le dan la voluntad o no le dan la autonomía a lo que puede decir la víctima. La otra, hay unos cambios de ánimos frecuentes. Si ustedes van a ver la carta, lo que él decía era que le terminaba una y otra vez. Una víctima ante un agresor así, lo que pasa es que lo que menos quiere es que la persona enfrente se altere, porque cada vez que se altera puede haber un tema de un golpe, una humillación, un grito, y entonces la víctima termina literalmente viviendo por el temperamento del otro o por las emociones del otro. Y la última es que un agresor trata de aislar siempre a su víctima, porque en la medida en la que la aísla, pues solamente le puede decir que está loca, le puede decir que no es lo que ella creía y que adicionalmente esta víctima depende de ellos. Esto se los digo porque hemos oído, digamos que todas las vertientes, desde qué tendríamos que hacer, cuál es el tema de justicia, cuál es el tema educativo. Pero aquí nosotros desde la fundación, para que sepan, es muy difícil perder un hijo. Sin embargo, alguien me dijo que lo que tenía que buscar no era el por qué, sino el para qué. Y por eso decidimos hacer la Fundación Nana, que el enfoque, y que lo han dicho muy claramente, el enfoque tendría que ser preventivo más que reactivo. Y por lo mismo lo que estamos tratando de hacer es de concientizar, sobre todo a los jóvenes, que me encanta ver un montón acá, sobre qué sí les puede pasar. Como decían, una de cada 2 mujeres han sentido algún tema de acoso. Sin embargo, hay muy poca gente que denuncia. Isabel Allende dice algo que me encanta, y es que dice que la indiferencia tendría que ser un pecado mortal, porque tarde o temprano lo pagamos. Relacionados con Ana María, los amigos sabían que Ana María vivía una relación tóxica. Los profesores y los docentes, tanto del colegio principalmente, la universidad no alcanzó a verlo porque apenas llevaba 2 meses en la universidad, sabían que Ana María vivía una relación tóxica. Los padres de familia de algunos de los amigos sabían que Ana María vivía una relación tóxica, desafortunadamente no lo sabíamos. Y el día en que mataron a Ana María, ese día Ana María fue con la psicóloga de la universidad a decirle que estaba siendo acosada. Y la psicóloga de la universidad, ni los amigos, ni los padres de familia, ni los docentes sabían qué hacer. Nosotros lo que estamos tratando, y es lo que han venido platicando las ponentes anteriores, lo que tenemos que hacer es dotar tanto a los docentes, al sector educativo, al sector salud y a los padres de familia de aquellas herramientas que necesitan, primero para concientizarse que sí existe la violencia de género, y la segunda es qué hacer en el caso en donde tenga un caso de violencia de género. No sé si todos conocen el violentómetro. El violentómetro es un signo para que ustedes entiendan muy bien lo que es. El único problema que tiene el violentómetro es que no es lineal. No es que de un grito se pase a una humillación, de la humillación haya un golpe y de un golpe las mate. Ana María nunca sufrió un golpe directo, o sea, nunca sufrió un golpe que lo hubiéramos visto. Ella pasó de una violencia psicológica directamente a que la mataran. Entonces, aquí ya para resumir y ya para darles unas herramientas muy concretas para todos ustedes, aunque obviamente no es lo mismo una psicóloga que un compañero, digamos, lo primero que siempre hay que hacer es creerle a la víctima. O sea, porque lo más difícil, uno siempre trata como de normalizar la violencia y decir no es para tanto. Si alguien les está diciendo que está siendo violentada, que está siendo agredida, que no se siente bien en esa relación o que hay una emoción que no le gusta, créanle directamente, no se esperen. La otra, y que es lo más importante que tenemos que quitarnos de nuestra mente, sobre todo las mujeres, es que no es nuestra culpa. En el Museo de Memoria y Tolerancia hay una exposición sobre violencia de género que los invito a que las vean. También hay sobre tratas de personas, hay sobre violencia en general, pero la de violencia de género es impactante, no solamente porque le muestran a uno las formas en las que pueden matar a alguien, las formas de violencia, la agresividad tan grande que hay, pero al final del túnel, porque es un túnel de violencia, al final es una foto que dice, no es tu culpa. Y tendríamos que tenerlo, y se los invito sobre todo a los jóvenes, a que efectivamente la violencia no es culpa nuestra. Lo que tendríamos que hacer es responsabilizarnos de nuestros actos al 100%. Les digo, por ejemplo, el tema del amparo de este muchacho, son los papás los que están metiendo el amparo. La gente que es agresora tendría que ayudarnos a ser parte de la solución y no ser parte del problema. El otro es no normalizar, y ahí sí, todos,
tenemos que ser parte. Si vemos un chiste misógino, ¿para qué lo compartimos? Si vemos que alguien bulea al de enfrente, ¿por qué no lo detenemos? Si alguien tiene algún conflicto, en ese mismo momento entramos como árbitros. La otra, si alguien viene a contarnos que está siendo parte de ese problema, que tanto como agresor como de víctima, tenemos que oír sin juzgar y más bien buscar aquellas ayudas que podemos tener. Tenemos que respetar los tiempos de una víctima para que la víctima no se aleje, pero estar siempre acompañándole. No sé si vieron la muchachita en Tamaulipas que el novio médico la golpeó. Tenemos que ser esa amiga que es capaz de detener al novio aún a pesar de su vida, porque ella fue la que le salvó la vida. La última, tenemos que pedir ayuda. O sea, les acaban de dar algunas de las formas de pedir ayuda. Lo que queremos es no ser reactivos, sino proactivos. Sin embargo, si ustedes ven que una víctima de violencia está prácticamente en las últimas, van a tener que dar alerta, sin importar que la amiga o el amigo se enoje. Sí hay que denunciar. Y lo último, que es lo que las instituciones están tratando de hacer desde la fundación y desde estudios como el que nos acaban de mostrar, dar seguimiento, porque la única manera de acabar con la violencia es si logramos que los 8 de marzo y los 25 de noviembre no digamos el número de mujeres que murieron, sino el número de mujeres que salvamos entre todos ese año. Maestra María Jimena, le agradecemos de todo corazón su participación, el testimonio que nos comparte y sobre todo ese gran testimonio de convertir el dolor en una causa para poder prevenir esto para muchas otras personas. De corazón se lo agradecemos mucho y bueno, pues efectivamente queremos seguir sumando esfuerzos también desde donde nosotros estamos para que esto no pase. Le agradecemos de todo corazón. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues ahora quisimos también pasar a una parte en donde le pedimos a la maestra Rosario Berber Cerda, coordinadora general del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Michoacán, que nos pueda compartir desde su propia experiencia algunas buenas prácticas que pudiéramos estar reconociendo o incluso en su parte implementando desde las distintas instituciones para poder seguir hablando de este tema. No sé, maestra Rosario, si se encuentra por ahí y si pudiera, por favor, pues hacer el uso de la voz. No sé si puede aprender su micrófono porque no la estamos escuchando. Listo, ya, ahí se escucha, Listo. ¿verdad? Bien. Sí, ya la estamos escuchando. ¿Pantalla también? Ok, un momentito, por favor. Si me permite, las personas que... Bueno, Tania, ¿me podrías ayudar a hacer la coanfitrión para que pueda compartir pantalla? Un segundo. Gracias. Un momentito, maestra, gracias. Gracias. Bueno, en lo que me permiten compartir pantalla, voy Gracias. primero agradeciendo a Unión Mujer AC por esta invitación que me hacen, a todas sus integrantes, y también agradecer a todas las compañeras que han participado desde las diferentes trincheras, la academia, las asociaciones. La verdad es de que justamente el trabajo interinstitucional pues es el que tiene un mayor impacto. Mi presentación, bueno, ahorita que la pueda compartir, quiero decirles que le titulé, bueno, yo me encuentro ahora en el Centro de Justicia Integral para las Mujeres y quise dar un panorama acerca de una mirada desde la agenda global. A ver. Ya tiene permiso para compartir. Gracias. Ya, a ver, permítanme un momento. Creo que... ¿Ahí se ve? Aún no. Todavía no. A ver, permítanme.
No sé si quiera que le ayudemos o podemos empezar así. Ya, sí, ya se ve su presentación. Si quiere igual nada más hacerla grande, ya la podemos ver. Muchas gracias. En la parte inferior del lado derecho. Creo que nos compartió toda su pantalla, entonces estamos viendo sus configuraciones. Si puede dejar de compartir y solo compartir la presentación, creo que sería más fácil. Ah, sí. Gracias. Bueno, aquí Perfecto. vamos. Sí. Adelante. Gracias. Bueno, Contamos con 5 minutitos. Adelante, sí. Sí, gracias. Mi charla va respecto de una mirada global. Creo que es importante pues señalar que todos los esfuerzos que se puedan llevar a cabo son mejor si se hacen de manera coordinada. Y, a ver, desde los centros de justicia de las mujeres, que son una política pública a nivel nacional que se ha implementado, bueno, en todo el país, y tienen este objetivo de dar respuesta a las obligaciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, pero además de dar esa respuesta, que es una obligación del Estado mexicano, pues también tienen como finalidad atender las recomendaciones internacionales formuladas al Estado mexicano justamente en materia de violencia de género. Tienen la finalidad de contribuir a la erradicación de la violencia a través de un modelo nacional que son precisamente estos centros de justicia que tienen procesos integrales de atención y servicios multidisciplinarios en donde confluyen diversas instancias que brindan diversos servicios a las mujeres víctimas de violencia en un mismo espacio con la participación interinstitucional de diversos sectores y de diversos órdenes de gobierno. Bueno, interviene la federación, los estados, los municipios y, bueno, también todos los sectores sociales. Toda esta política de los centros de justicia, que yo creo que es una buena, es un buen programa para atender la violencia, viene pues derivado también de una agenda mundial. Conocemos el Plan de Acción Global que se desarrolló en el año 2015 por los países que son integrantes de Naciones Unidas, que es mejor conocida como la Agenda 2030, que fue firmada por 193 países, y toda nuestra política en materia de violencia de género justamente viene alineada con esta agenda mundial. Y bueno, todos los programas de desarrollo en los países se alinean con esta agenda. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible es justamente el tema de la igualdad de género, que tenemos en la siguiente diapositiva. El objetivo 5 de la agenda tiene como, entre otras, tiene como finalidad poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en todo el mundo y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en los ámbitos público y privado. Si nos fijamos desde aquí ya se va alineando justamente con los instrumentos internacionales que son la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, así como la Convención Belém do Pará para eliminar todas las formas de violencia. Y en ese contexto podemos identificar como antecedentes de estas políticas globales que vienen a materializarse también en nuestro marco jurídico
nacional. Y bueno, aquí tenemos justamente la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Belén do Pará, que bueno, como ya lo dijeron algunas de las otras ponentes, son dos de los instrumentos más importantes en el tema del reconocimiento de los derechos de las mujeres y en el tema del reconocimiento justamente de la discriminación. Sin embargo, bueno, la CEDAW justo puso de manifiesto que a pesar de que se llevó a cabo el reconocimiento de la discriminación y esa condición de desventaja histórica en que han vivido las mujeres, pues dejó fuera el tema de la violencia sistemática contra las mujeres y en ese sentido, bueno, también se llevó a cabo la Convención Belém do Pará, en la cual justamente se reconoce esta violencia que constituye una violación a los derechos humanos de las mujeres y sus libertades. Y a partir de esto se armoniza nuestro marco jurídico nacional y los congresos, el Congreso de la Unión realiza las reformas correspondientes y bueno, se expiden leyes también para dar respuesta a estas exigencias internacionales en la materia. Y Maestra, le quedan 2 minutitos. Muchas la gracias. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso. Bueno, de la Ley General de Acceso quiero decirles que se desprende justamente la creación de los centros de justicia para las mujeres, que son un programa con prioridad nacional que fueron creados a partir del año 2011. Quiero decirles que actualmente tenemos 73 centros de justicia en todo el país y en Michoacán se creó a partir del año 2012 y el Centro de Justicia pasó a ser parte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán en el año 2015. Bueno, como tenemos el tiempo encima, me voy a permitir dar la reflexión final. Yo considero que a pesar de que existen las políticas públicas en la materia, que además se les ha dotado también de presupuesto, que tenemos un marco jurídico muy completo, como lo decían, que tenemos las instancias especializadas con personal especializado, pero ¿por qué la violencia contra las mujeres sigue estando presente en la sociedad? Y como reflexión, yo quiero decir que la violencia sigue siendo un problema estructural que se debe de abordar, sí, desde el ámbito político, desde lo jurídico, desde lo económico, pero sobre todo, pues desde una perspectiva intercultural, como lo decía una de las ponentes, desde la perspectiva comunitaria también, formativa, educativa, la interiorización del problema, el análisis y la reflexión desde el ámbito privado de la conciencia sobre el papel que jugamos las personas que estamos justamente en las instituciones y también desde la familia, desde la colectividad, la comunidad, pero sobre todo porque digamos, la responsabilidad mayor cae, justo como lo decían, en las instituciones y desde el servicio público justamente esta responsabilidad que tenemos de la sensibilización y de la interiorización del problema respecto del papel que nosotros jugamos en cuanto a garantizar el acceso a la justicia de las mujeres. Y si realmente lo estamos haciendo de esa forma, si realmente tenemos la conciencia de la importancia. No sé qué pasó, maestra. Creo que perdón, se cerró su pantalla. Estamos ya sobre tiempo. No sé si quiere decir una última cosa prendiendo su micrófono, pero bueno, ya estamos sobre tiempo. ¿Ahí me escuchó ya? Sí, ya la escuchamos. Ah, bueno, Ya. claro, creo que como bien lo decían, hay Se volvió a cerrar su micrófono. Listo. Bueno, para cerrar, uno de mis principales retos aquí en el Centro de Justicia ha sido justamente el tema de la sensibilización y la concientización de todas mis compañeras y compañeros sobre la importancia de nuestro papel.
que puede representar para las mujeres víctimas que acuden a los centros de justicia, puede ser esta diferencia entre vivir y morir. Así de importante es nuestra función y debemos siempre de tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Le agradecemos muchísimo, maestra Rosario, y creo que justamente esta última frase es muy, muy importante y nos quedamos con ella, ¿no? La importancia de reconocer que en estos temas estamos hablando justo de vidas de personas que están en juego. Les agradecemos muchísimo a todas las ponentes y ahora quisiera pues darle el uso de la voz a nuestra directora general, a la maestra Paulina Musurrutia, para que pudiera ayudarnos con un mensaje de conclusión y bueno, pues de recapitulación de algunos puntos importantes. Por favor, maestra. Tienes apagado tu micrófono, perdón. ¿Se lo pueden desbloquear, por favor, Tania? Gracias. Me sentí como en clase, lo cual agradezco. Y también agradezco ver justo en clase a tantos alumnos que pueden escuchar y que tal vez esta información les parece lejana o por otro lado les toca un punto de su corazón, pero si se los toca, es momento de actuar, no solo como víctima o victimario, sino como el 19% que comentábamos que ve lo que está pasando y no hace nada. Y con eso hago algún comentario de todas las ponentes que omitiré sus estudios porque no quiero equivocarme, pero me llama mucho la atención lo que comenta Rosario del marco internacional y nacional, es decir, existe la ley, solo la tenemos que bajar. También de la importante necesidad que comentaba Alma de formar en las universidades de los derechos que se tienen. Es decir, a veces no entendemos qué es un derecho y me gustaba muchísimo escuchar a Miriam hablar de la enorme responsabilidad que se tiene cuando se habla de poder, porque además nosotros en la investigación pasada que hicimos de protocolos de violencia de género comparando Osaka School of Economics, Complutense y Yale, hablaban de que el poder está ligado a la opresión, a la violencia. Entonces, tenerlo en esta otra visión de el poder también está ligado a la responsabilidad es prioritario. Y me quedo con esta frase, Jimena, de es un pecado mortal que seamos ajenos, que seamos omisos, que decidamos ser indiferentes y hoy creo que damos un paso. Agradezco a todas las personas que veo como caras conocidas que hacen algo y que les interesa estar aquí de nuevo para seguir haciéndolo. Las que no, pues siempre es un espacio de oportunidad. A nuestra líder de la investigación, a la doctora Leti, que lleva casi 2 años trabajando en esto, y a todos los que nos acompañan, pues que nos puedan abrir las puertas, las universidades que nos abrieron la puerta en estos estados para poder investigarles. Les agradecemos enormemente la confianza y les avisamos que ahora les tocaremos de nuevo la puerta con los que no hemos llegado ya con el protocolo, porque lo haremos. Y también a todos los que están aquí, por supuesto, Pau, Ale, Maru, Tania y a todo el equipo de Unión Mujer, que siempre hace un esfuerzo, como todos los que amamos trabajar en sociedad civil, con muy poquito, pero con un enorme, enorme amor. Hoy oía una frase que decía que en tiempos tan duros, las cosas se detienen por un puñado de hombres y mujeres que deciden no ser parte del tiempo, sino transformarlo. Así que muchas, muchas gracias a los que nos acompañan. Yo como pedagoga siempre digo que un webinar solo sensibiliza, pero esto es un esfuerzo de muchas más cosas, entonces estaremos tocando sus puertas para seguir trabajando y que sigamos contando a las personas que tal vez no somos conscientes que pudimos salvar en vez de las vidas que nos faltan. Gracias por acompañarnos y nos veremos en alguna otra ocasión. Gracias por seguir los esfuerzos de Unión Mujer, en donde realmente creemos en un feminismo corresponsable, propositivo, dialogante y científico. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Paulina. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Y antes de irse, les queremos pedir, por favor, que vayan al chat
les dejamos por ahí una liga de registro para quienes quieran registrarse por ahí para poderles hacer llegar parte de la información de lo que estuvimos trabajando el día de hoy en esta sesión. También, bueno, para poder seguir en este contacto para las universidades o personas que están interesadas en seguir, pues bueno, en este esfuerzo por unir fuerzas, disculpen la redundancia, les pedimos que regresen una nota a los correos a través de los cuales les llegaron las invitaciones y que así podamos seguir sumando, como bien lo dijo la maestra Paulina, para poder ir generando estas soluciones y que ya no tengamos que hablar de, como muy bien lo dijo también María Jimena, no tengamos que hablar de víctimas, sino de todas esas personas que se pudieron salvar. Les agradecemos muchísimo, por favor no dejen de llenar el registro que está por ahí en el chat y bueno, pues a seguir con este trabajo, que tengan excelente día a todos y todas y muchísimas gracias a nuestras panelistas por sus aportaciones y por todo lo que estuvieron también compartiendo con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Dejaremos unos 3 minutitos más por aquí abierta la sesión para quienes quieran todavía copiar el link, pero bueno, quien quiera y guste puede ir saliendo de la sesión. Les agradecemos mucho nuevamente su participación y el que nos hayan acompañado este día. Volvemos a compartir el link para el registro. Se los compartimos por aquí. Adelante, maestra Mónica, perdón, creo que tenía algún comentario. No sé si puede abrir su micrófono. Sí. Si no, creo que va a tener... Adelante. Buenos días a todas, a todos. Soy la maestra Mónica Zamudio, coordinadora general del Centro de Justicia para las Mujeres de San Luis Potosí. En breve, creo que es muy importante todo lo que están realizando. Sí, creo que se debe de repetir, hacer saber a la ciudadanía a dónde deben de acudir las personas a realizar las denuncias. Y hay que hacer énfasis, otra situación, hay que hacer énfasis a las órdenes de protección, que son un instrumento muy importante y que pueden prevenir y salvar vidas. Me pongo a sus órdenes para luego dar este tema. Aquí en San Luis Potosí, como tenemos alerta de violencia de género, tenemos un protocolo especializado para la tramitación, cumplimentación, control y seguimiento de las órdenes de protección, para comentarles en qué consisten. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias y bueno, le tomaremos la palabra. Nos escribimos mediante el correo electrónico para dar seguimiento. Muchísimas gracias y bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por participar. Ahora sí cerraremos la sesión. Que tengan excelente día todos y todas. Gracias. Tania, ¿me ayudas a cerrar la sesión? Muchas gracias.